¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Entonces yo creo que ahorita ya estamos un buen número. Lo que vamos a hacer el día de hoy es, como les estaba comentando hace un momento, un segundito por favor. Como les estaba comentando hace un momento, tal vez para no buscar otro día para poder reemplazar lo del día viernes, que bueno, por problemas técnicos les había comentado que no era posible conectarnos. Les estaba planteando, ¿no? Para los que han ingresado recién, si habría la posibilidad de tal vez hoy día cubrir, ¿no? La parte de teoría que tenía que mostrarles en la anterior clase, que ahora lo tengo bastante resumido, que en realidad son libros completitos, pero he extraído las hojas que necesitamos nosotros específicamente y trabajar los ejemplos hasta antes de las 8, ¿no? De tal manera que estaríamos cubriendo lo que teníamos el día viernes y lo que tenemos programado para el día de hoy, ¿ya? Entonces, les voy a compartir la pantalla y lo que necesito en este momento mostrarles corresponde a la parte ya de acotación. Entonces nosotros vamos a comenzar a ver ya el día de hoy las formas de acotación a través del programa, pero no solamente eso, sino vamos a ver el tema del rotulado, vamos a completar el rotulado que nos falta del cajetín. ¿A qué se refiere este completar el rotulado del cajetín? Hay un sector que tiene que ver con la parte de tolerancias, ¿no es cierto? Tolerancias y acabado superficial. Tenemos tolerancias lineales, tolerancias angulares y la parte de acabado superficial. Entonces, necesito mostrarles eso y también necesito proporcionarles la información para que posteriormente las siguientes prácticas que vayamos a trabajar no solamente sean representación de vistas, sino en esta representación de vistas comencemos ya a introducir las cotas, ¿no? Y terminemos de forma completa lo que es el rotulado del cajetín. De esta manera, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la parte de tolerancias, tolerancias lineales, tolerancias angulares y la parte de acabado superficial. Posteriormente, esto ya para otras clases, vamos a ver de complementar esta información con lo que respecta a ajustes, ¿no? Y de esa manera, con estas herramientas, tenemos la parte de ajustes, tenemos la parte de tolerancias, acabado superficial, sistemas de acotación. Tendríamos que ver ya, debatirnos con la elaboración de planos con cotas y planos, elaboración de planos normalizados, ¿ya? Entonces, esta información que les voy a proporcionar, algunos están como hojas y hay otros que son documentos completos. Lo que sucede es que el documento completo, en este caso, que es este de acá que corresponde al compendio de normas ISO, este de acá es un texto que tiene, bueno, la institución. Entonces, este texto es bastante completo, tiene varias hojas, pero no todas las vamos a utilizar, pero sí quisiera que ustedes lo tengan, porque el texto tiene como referencia distintos tipos de ejemplos de acotamiento, ¿ya? Pero en este caso nosotros estamos utilizando solamente una de las páginas de este libro, ¿ya? A grandes rasgos, miren, el libro que tenemos acá, que es el compendio de normas ISO, que es la norma que nosotros estamos aplicando en este momento ya para la parte de elaboración de los planos, tiene la siguiente información, ¿no? Tenemos, así como les decía, bueno, aquí nos está mostrando a grandes rasgos, vamos a esperar un ratito que cargue, desde la parte de los tipos de letra, el tema de los márgenes, el formato de margen que nosotros estamos manejando, que es 20, 10, 10, 10, los tamaños de hoja, el sistema de proyección que uno está aplicando, ¿no? En primer ángulo, tenemos primer ángulo, tercer ángulo, en realidad nosotros hemos visto que estamos aplicando el primer ángulo, tenemos algunos ejemplos de corte y bueno, tiene bastante información, ¿no? Si bien el libro que estamos viendo acá tiene la información en inglés, ¿no? Lo que nos interesa más que la información, bueno, la información es complementaria, no es que no es importante, lo que nos interesa son los ejemplos, ¿no? Los ejemplos de acotamiento que tiene. Eso es algo que es bastante de nuestro interés, ¿ya?
Es algo que es bastante de nuestro interés. Entonces, este libro yo se los voy a pasar de forma completa, solo que es bastante pesado para subirlo a la plataforma. Lo voy a subir a Drive y de Drive yo les voy a proporcionar el enlace para que posteriormente ustedes lo puedan descargar completo, ¿ya? En realidad, la página, la hoja que nosotros requerimos para esta parte solamente corresponde a lo que se conoce como tolerancias, ¿ya? En esta parte de tolerancias generales, básicamente, lo vamos a dejar por acá. Aquí está. Tenemos básicamente dos tipos de tolerancias. La tolerancia que es lineal y esta otra tolerancia que es angular, ¿ya? Si ustedes recuerdan, aquí tenemos el proyecto con el que estábamos trabajando en la materia. Creo que tengo por aquí los archivos de las plantillas. Vistas 1, vistas 2 y este era el general, ¿no? Entonces, si arrancamos con este de acá, el de vistas 1, vamos a esperar un ratito a que lo cargue. Ahí está, ya lo está cargando. Ahí aguardamos un ratito, ahí está. Entonces, tenemos acá nuestros planos. Hay un sector acá donde les decía, en donde nosotros vamos a complementar el cajetín, que corresponde a las tolerancias, ¿no? Tenemos tolerancias lineales, tolerancias angulares y el tema del acabado superficial. Entonces, en este caso, estamos hablando de lo que son tolerancias lineales y tolerancias angulares, ¿ya? Entonces, tenemos tolerancias, aquí esto está en, bueno, obviamente está en inglés. Tenemos tolerancias que si nosotros traducimos esto al castellano, lo vamos a poner como una notita, como un texto más abajo, acá. Tendríamos la primera parte, esto que dice fine, vendría a ser una tolerancia fina, ¿sí? Después tenemos esta que es M, que dice medium, que es tolerancia media. Tenemos coarse, que vendría a ser una tolerancia gruesa. Very coarse, que vendría a ser una tolerancia muy gruesa, ¿no? Los equivalentes de esto, bueno, de fina es fina nomás. Media se la conoce también, se tiene su equivalente. Es lo mismo que decir tolerancia normal, ¿ya? Eso quiere decir, entonces esto que estamos viendo acá vendría a ser fina, tolerancia media o normal, tolerancia gruesa y tolerancia muy gruesa. Nuevamente, ahorita estamos hablando más que todo de las tolerancias que son lineales, ¿no? No estamos hablando de las angulares por el momento. Entonces, estos de acá corresponde a lo que son las tolerancias lineales. Ahí está. Tolerancias lineales. Entonces, un segundito, ahí está. Entonces tenemos lo que son las tolerancias lineales y dentro de las tolerancias lineales tenemos lo que es fino, medio, grueso y muy grueso, ¿ya? ¿Cómo es que nosotros utilizamos esta tabla de acá? Dice normal size. El normal size es la medida que nosotros queremos o sobre la cual nosotros queremos aplicar lo que es la tolerancia lineal, ¿ya? Lo que estamos viendo acá son rangos. Tenemos desde 0.5 hasta 3, de 3 hasta 6, de 6 hasta 30, de 30 hasta 120, de 120 hasta 400, de 400 a 1000, de 1000 a 2000 y de 2000 a 4000, ¿no? Ahora, ¿qué querrán decir estos rangos de acá? Yo tengo distintos tipos de objetos, ¿no? Como el que estamos viendo acá. Este objeto, por ejemplo, tiene una longitud total que viene desde aquí arriba hasta acá abajo. Tiene una longitud total, ¿no? Yo tengo que verificar esa longitud total que yo tengo de la pieza. Tengo que verificar acá a qué rango corresponde, ¿no? Como por ejemplo, si todavía no estamos acotando, la cota que voy a sacar es solamente una referencia. Me voy aquí a la pestaña de anotar. Tenemos aquí la herramienta de cota y vamos desde la parte superior, desde acá, hasta la parte inferior acá, ¿no? Entonces, esto mide, miren,
mide 98 milímetros, ¿no? Entonces, tenemos 98 milímetros acá. 98 milímetros, si nosotros revisamos dentro de nuestras escalas, en este momento corresponde a esta escala de acá, de 30 a 120, ¿no? Los 98 milímetros están aquí entre medio, entre 30 y 120. Los tipos de tolerancias que nosotros podemos utilizar para este tipo de pieza están en esta columna. Y eso es porque esta columna está por debajo del rango al que corresponde la medida que nosotros tenemos acá. ¿Ya? De esta manera, miren, yo puedo trabajar con una tolerancia muy fina, que es de 0.15. Puedo trabajar con una tolerancia normal o media, que es 0.3. Puedo trabajar con una tolerancia que sea gruesa, que es de 0.8, y una muy gruesa, que es de 1.5. ¿Sí? En este caso, lo que yo tendría que ver es qué es lo que está haciendo esta pieza. Esta pieza corresponde a una horquilla. Es una pieza que en algunos casos, algunas partes de esta pieza van a entrar con ajuste. ¿Ya? Lo que no quiere decir que la medida que tengo que poner tiene que ser muy precisa. La tolerancia lineal que yo le vaya a poner, si por ejemplo yo selecciono una tolerancia fina que dice más menos 0.15, quiere decir que esta medida puede variar en 98 milímetros punto 15 o puede variar en 97 milímetros punto 85. O sea, tiene esos dos rangos, a eso se refiere. Alguien estaba queriendo ingresar, ahí está. Entonces, nuevamente, quiere decir que ese valor que nosotros tenemos de 98, acá, tenemos de 98, un segundito por favor, ahí está. Tenemos de 98, ese valor de 98 puede representarse de acuerdo a la tolerancia que he seleccionado, que es una tolerancia fina, puede tener una variación en la medida, esta es la medida real, pero al momento de hacer el control de la medida, podemos tener acá un 98.15 o podemos tener un 97.85, ¿sí? Entonces podemos tener esas dos medidas, el máximo y el mínimo. Esto que dice más menos representa un valor máximo y un valor mínimo. Y yo no debo excederme de esto, ¿no? Ahora, si la pieza fuese de mucha precisión, miren, aquí estamos trabajando con 2 decimales de precisión, es bastante precisión. Generalmente esto de acá de la tolerancia fina no aplica para este tipo de piezas, ¿no? Generalmente este tipo de tolerancias se las puede aplicar tal vez en piezas que tengan algún tipo de ajuste, ¿no? Que tengan piezas montadas o vayan montadas en algunas otras piezas, a eso me refiero. Porque generalmente cuando una pieza va montada requiere algún tipo de ajuste, ¿sí? ¿Ustedes ubican por si acaso algunas piezas que requieran algún tipo de ajuste? En la experiencia que ya tienen. ¿Conocen alguna pieza? ¿Cómo digo, Inge? ¿Ustedes conocen alguna pieza, algún objeto que requiera algún ajuste para ser montado? Requiera o entre con algún ajuste al momento de montar la pieza. Sí, A ver, ¿cuáles? en este caso sería para que no se muevan las piezas, un instrumento, quizás un... Me refiero más a que al momento de montar la pieza yo tengo que tener cuidado del ajuste que ésta tiene, de la tolerancia de fabricación me refiero. Lo que sucede es que, por ejemplo, si yo debo introducir un buje en un eje, el buje no entra con cualquier medida, tiene una precisión al momento de ser fabricado. No puede tener mucha holgura, o sea, no puede estar muy suelto, pero tampoco podemos irnos al otro extremo, o sea, que tenga mucho apriete, o sea, que entre y esté muy, muy, muy ajustado.
Entonces, tiene que tener una tolerancia de fabricación. Hay un rango de medida admisible que tiene que tener este diámetro interno del buje para que pueda entrar en el eje, ¿no? Por ejemplo, el diámetro de un buje, yo no lo puedo trabajar con una tolerancia, como por ejemplo, a ver, con una tolerancia, si mi buje tiene un diámetro interior de 25 milímetros, que está dentro de este rango, no puedo ponerle un 0.5. 0.5 ya sea en el extremo positivo o en el extremo negativo, como estábamos viendo acá, el máximo y el mínimo, vamos a provocar de que este buje entre con algo de holgura, o peor todavía, que entre con mucho apriete. Si va a entrar con mucho apriete, el eje posiblemente no se lastime, pero el buje sí podría lastimarse, ¿no? Podría tener algún tipo de desperfecto. A lo que me refiero con esto es que hay medidas que sí son admisibles y hay otras medidas que no. En este caso, para la pieza que yo les estaba mostrando, esta de acá, una tolerancia, o bueno, tratar de trabajar con una tolerancia muy fina, como es esta de acá, que en este caso es 0.15, tiene mucha precisión y no es una precisión necesaria. No se olviden, para que nosotros tengamos una buena precisión al momento de fabricar una pieza, depende de muchos factores. ¿Qué factores creen ustedes que influyen en la precisión con la cual nosotros estamos fabricando la pieza? ¿Qué factores creen ustedes que influyen para que la pieza tenga la precisión que yo quiero? ¿Nadie? Están demasiado callados. Ustedes yo creo que a estas alturas ya conocen máquinas herramientas, o sea, ya conocen qué tipos de máquinas existen para el mecanizado de piezas, ¿no? A ver, Samuel, ¿qué tipo de máquinas conoces tú que mecanizan piezas? El torno, muy bien, gracias Rodrigo. El torno. Ahora, Samuel, quiero fresadora. A ver, Samuel, quiero que hables Samuel. Si puedes habilitar tu micrófono o escribir algo, por favor. Vamos a hacerlos participar. Samuel, ¿estás presente en la materia? Nadie. Así como está mencionando aquí el compañero, ¿no? Rodrigo indica, ¿no? El torno, la fresadora. Hay distintos tipos de máquinas que nos permiten, ¿no es cierto?, realizar el mecanizado de piezas. Entonces, estas máquinas tienen una precisión al momento de fabricar. ¿Qué quiere decir esta precisión? Lo que estamos hablando de tolerancia es que al momento de que tú le indiques, por ejemplo, quiero mecanizar este eje con un diámetro de las rectificadoras de cilindro. Muy bien, Rodrigo. Las rectificadoras de cilindro ya son máquinas un poco más precisas, ¿no? Entonces, si yo quiero llegar a un diámetro, la máquina me permite llegar a ese diámetro, pero con una variación, una ligera variación en la medida. Ya sea a través del nonio, porque con el nonio nosotros estamos calibrando la máquina para que posteriormente ésta pueda realizar el mecanizado, o cualquier otra parte de la máquina que nos sirva para la ubicación de la herramienta de corte. La misma herramienta de corte tiene una tolerancia de fabricación, nos da un acabado superficial para la pieza, ¿ya? Entonces, que yo indique, por ejemplo, que voy a llegar a este tipo de medidas, o incluso medidas tal vez más precisas, cuando hablo tal vez de objetos que tienen valores más pequeños, comprendidos entre 3 y 6 milímetros, y digo que la tolerancia va a ser fina, miren la tolerancia, ¿no? Estamos hablando de 0.05 de milímetro. Es una tolerancia que es bastante precisa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vayamos a seleccionar esto, hay que ver la aplicación, dónde va a ir la pieza. Y lo otro que también se debe tomar en cuenta es, ¿tengo yo las máquinas para llegar a este tipo de tolerancia? O sea, ¿tengo los equipos para poder conseguir esta tolerancia? ¿Sí? Les pongo otro ejemplo.
¿Qué pasa si nosotros tenemos la estructura de una mesa? Una mesa bastante sencilla, ¿no? Entonces tenemos la mesa por acá, tenemos las patas por acá, de esta manera. Es una mesa cualquiera, ¿no? Puede ser una mesa hecha con tubo cuadrado, tubo rectangular, entonces tenemos aquí el marco y tenemos las patas. Es una mesa bastante sencilla. La longitud que tiene en este momento esta pata puede llegar a ser tal vez de unos 700 milímetros, ¿no? 700 milímetros, ¿no? Miren, 700 milímetros está dentro de este rango. Entonces estamos asumiendo que acá esto mide, la pata mide 700 milímetros. 700 milímetros está entre 400 y 1000. En este caso, a ver, yo voy a agarrar y voy a cortar estas patas, ¿no? ¿Cómo agarramos y cortamos? Yo tengo acá el perfil en bruto. Voy a agarrar mi herramienta de medida y posteriormente voy a cortar con una sierra mecánica o con el disco de galleta de una moladora, ¿no es cierto? Vamos a cortar. Ahora, yo les pregunto, ¿será necesario para esta pata que mide 700 milímetros, que estoy midiendo de esta manera y estoy cortando con sierra mecánica o un disco de galleta, que tenga una tolerancia lineal de 0,3, de 0,8? O sea, estas son las más precisas, ¿no? 0,3, 0,8. O tal vez una de 2 milímetros o 4 milímetros, ¿no? Esta sí es gruesa y muy gruesa, ¿no? Entonces yo les hago la pregunta, miren, tengo que cortar, tengo acá mi tubo en bruto y tengo que cortar 700 milímetros, ¿no? ¿Qué tolerancia utilizarían ustedes para este corte? 4 milímetros, 2 milímetros, 0,8, 0,3. ¿Cuál creen ustedes y por qué? Con confianza, chicos, no importa si se equivocan. La cosa es que quiero que participen. 0,8. 0,8 dice el compañero. Gracias, Luis. Aquí Eric está diciendo algo interesante. Dice, depende para qué se requiere el corte. Pero yo puedo ya ir descartando. Para empezar, estas dos medidas de acá que corresponden a gruesa y muy gruesa, 2 milímetros y 4 milímetros, ¿será aceptable para esta pata de la mesa? Que tenga una tolerancia de 2, 4 milímetros. ¿Será aceptable? O sea, quiero decir que va a medir, en vez de 700, va a medir 702, va a medir 704, va a medir 698 o 696. Ah, ya se están dando cuenta. Eric dice ahí, eso ya no dice. Eso ya no dice. ¿Por qué no? ¿Por qué no es aceptable que tengamos 2 a 4 milímetros de diferencia, ya sea en el máximo o en el mínimo? ¿Por qué no es aceptable para esta pata de la mesa? ¿Por qué creen? Porque ya no va a estar en la medida que queríamos. Claro, obviamente ya no va a estar en la medida, pero si yo pongo que la tolerancia es gruesa, sí estaría dentro de la medida. Muy bien, muy bien. Mijael, a ver, ¿cuál va a ser esta variación? ¿En qué consiste esta variación? Va a ser notoria la variación. Vamos a tener el clásico problema de la pata coja, ¿no es cierto? 2 a 4 milímetros, que varíe 1 milímetro ya es un problema, ¿no? No te preocupes, Mijael, se entiende lo que has escrito, gracias. Entonces, vamos a tener ese problema de la pata coja, ¿no es cierto? Entonces, no importa si se excede o si no se excede, o sea, si estamos en el máximo o en el mínimo, vamos a tener ese problema. Por ahí alguien mencionaba y decía, no, le pondremos 0,8. 0,8 ya es más aceptable. Pero, a ver, vamos a seguir descartando. Tenemos 0,8 y 0,3. ¿Por qué no puedo usar 0,3? ¿Cuál es la herramienta que yo... ¿Cuál es la herramienta que yo voy a utilizar para hacer el corte de esta pata?
Voy a utilizar un calibrador, voy a utilizar un flexómetro. Hay que tener cuidado con la herramienta que voy a utilizar. Posteriormente, hay que tener cuidado con la herramienta de corte que también voy a utilizar, ¿no es cierto? Yo voy a agarrar, miren, voy a medir con el flexómetro, porque obviamente esto no lo puedo medir con un calibrador. Voy a medir con un flexómetro y el flexómetro tiene su tolerancia de medida. Tiene un rango de desviación de la medida, ¿no es cierto? Por otra parte, esto de las desviaciones de la medida tal vez es algo que han visto en metrología, creo que ya llevan este semestre. Eh, Tienen una variación de la medida por la herramienta, el instrumento. Por otra parte, la sierra mecánica, al momento de hacer el corte, se va a comer material, ¿no es cierto? Se va a comer algo de material. Y eso es porque la sierra también tiene un determinado espesor. Ahora, si yo quiero llegar a la tolerancia más fina, por ejemplo, que vendría a ser en este caso la de 0,3, no puedo usar la sierra mecánica. Uno, tendría que utilizar una herramienta de medida mucho más precisa de lo que es el flexómetro. Y dos, la herramienta de corte que voy a utilizar ni siquiera es el disco de galleta normal. No quiero decir que no se utiliza, pero estamos hablando de una mesa común y corriente. Entonces no puedo darme el lujo de gastar en discos galleta especiales. Son estos discos que no sé si alguna vez los han visto. Son bastante delgados, que justamente se utilizan para este tipo de casos, este tipo de situaciones en las cuales no queremos que varíe mucho la medida, ¿no? Queremos que el corte sea bastante preciso, ¿sí? Entonces, para mí, lo ideal, en este caso para la pata de la mesa, sería una tolerancia media. Estas de acá están descartadas. Esta de acá es muy precisa y no es necesario para lo que nosotros queremos hacer. Para mí, en este caso en particular, esto correspondería a una tolerancia que sea media o normal. ¿Ya? La tablita se utiliza de esta manera. Entonces, yo tengo distintos, miren, tengo distintos tipos de cotas aquí en la pieza. ¿Ya? Aquí nosotros podemos manejar de dos formas. Uno es a través de esta parte de acá, donde tenemos las tolerancias generales, en donde nosotros debemos introducir la tolerancia que hemos seleccionado. Y eso va a ser la tolerancia general que va a comandar, se va a aplicar a todas las medidas del plan. Si yo tuviese alguna medida que no se aplica a este tipo de tolerancia que he puesto acá, yo debo especificar en esa cota qué tolerancia yo le estoy poniendo. ¿Sí? Eso con calma les voy a explicar. Hasta acá me gustaría saber si sobre esta parte de las tolerancias lineales, los tipos que hay, que son fino, media o normal, gruesa y muy gruesa, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, quisieran que repita. ¿Ha quedado claro? Todo bien, Inge. Ya, en el caso de la pregunta de Eric, la norma que estamos aplicando es la norma que hemos establecido desde el inicio. Estamos utilizando la DIN ISO, ¿no es cierto? En este caso, esta tablita que estamos viendo es de la norma ISO, ¿ya? En el caso del rectificado de un cilindro, bueno, habría que ver las características que tiene tu cilindro, digamos, ¿no? Generalmente para esto se utiliza, si es rectificado el cilindro, tiene una operación que es de ajuste. Entonces, el tema de la tolerancia no sería una tolerancia media o normal, sería una tolerancia fina, ¿no? Para el momento de fabricar. No sé si alguien tiene alguna duda, tiene alguna pregunta más, alguna consulta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos ahí la tolerancia lineal. Después de esto viene la tolerancia angular. Hace un momento de la tolerancia lineal estamos hablando, pueden ser medidas lineales de diámetro, lineales así como hemos visto la pata de la mesa o como estábamos viendo acá en el ejemplo, ¿no es cierto? Por otra parte, vienen también las tolerancias que son angulares. Las tolerancias que son angulares las tenemos en esta otra tabla,
¿Ya? ¿Cómo nosotros hacemos la lectura de esto? Para empezar hay que ver las categorías, ¿no? Las categorías que tenemos aquí dice fina o media, que en este caso llega a ser lo mismo, ¿no? Entonces tenemos una tolerancia que es fina o puede ser tolerancia media, ¿no? Después de eso tenemos la tolerancia que es gruesa y la otra que es muy gruesa, ¿sí? Entonces tenemos estas tolerancias. Ahí está. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos la tabla? En la tabla nosotros tenemos en la parte de acá arriba lo que son rangos de medida en ángulo. Acá tenemos hasta 10 grados, de 10 a 50 grados, de 50 a 120, de 120 a 400, ¿no? Tenemos distintos grados, ¿no? En este caso, miren, la tablita está dividida en dos secciones, ¿no? La sección que les decía que está en grados y esta otra que está, bueno, está de acuerdo a lo que se conoce como desviaciones. ¿A qué se refiere esto de las desviaciones? Son desviaciones también de ángulo, pero en longitud. Miren, el ángulo se mide así. Yo necesito un vértice, en este vértice necesito dos líneas y entre estas dos líneas tenemos aquí el ángulo. De esta manera yo puedo controlar a través del ángulo a qué rango corresponde. La otra sería a través de los milímetros, la desviación. La desviación es esta distancia de acá, ¿sí? La distancia que estamos viendo en este momento. Entonces, puedo medir esto a través del ángulo o a través de la desviación. Generalmente no trabajamos con desviaciones, pero sí trabajamos con la parte de ángulos, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá un ángulo que es de alrededor de 45 grados, ¿no? 45 grados está dentro de este rango, ¿no? Entonces, puedo trabajar acá con, como me está mostrando aquí, 30, en este caso esto es, tenemos minutos, tenemos 30 minutos, puede ser 1 grado para muy grueso, 2 grados para, perdón, 1 grado para grueso y 2 grados para muy grueso, ¿no? Generalmente acá miren, nosotros no trabajamos con, esto les digo casi de forma general, porque esto de acá se aplica para medidas eh, que son muy grandes, ¿ya? Ahorita les voy a explicar esta parte. Generalmente nosotros trabajamos casi de forma general con esto, ¿no? Con lo que es fino o medio, ¿no? Fino o medio, tolerancia fino o medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque los valores de ángulo no tienen que ser muy grandes. Lo que sucede acá es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo acá este triángulo que es bastante pequeño? Esta desviación, pese a que el ángulo es el mismo, se puede tener acá un ángulo, no sé, de 30 grados, esta desviación es pequeña, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si para el mismo yo tengo una longitud un poco más grande? Si la longitud es un poco más grande, la desviación va a ser proporcional a la longitud que yo tenga de estos lados. Entonces, si yo varío un poquito el ángulo, es como, a ver, les pongo otro ejemplo, a ver, es como en el caso de la navegación. ¿A qué me refiero con la navegación? Las personas que agarran su brújula, agarran el azimut y de esa manera navegan y comienzan a orientarse de esa forma, ¿no es cierto? Como utilizan los barcos, utilizan los aviones, ¿no? ¿Qué pasa si en este tipo de casos se desvían 1 grado? Si se desvían 1 grado por el tema de la longitud que tenemos desde acá hasta acá, que es el ángulo que nos está dando este ángulo, podrían aparecer hasta en otro continente, ¿no es cierto? Entonces, generalmente es por eso que estas de acá no se utilizan mucho y más que todo nosotros porque nosotros no vamos a trabajar con piezas muy grandes, vamos a trabajar con piezas pequeñas. Entonces, sí requerimos algo de tolerancia. Entonces, la recomendación que yo les doy acá es casi de forma general que ustedes trabajen con lo que es esta tolerancia. Tolerancia fina o media. Puede ser media o como hemos visto en el anterior caso, la hemos visto como normal, la hemos visto, ¿no? Ahí está. Un segundito, aquí vamos a aumentar esto. Tolerancia fina, media o normal. ¿Sí?
Entonces, en el caso del ángulo es bastante sencillo. Ustedes van a trabajar con una tolerancia que sea o fina, perdón, que sea, ahí está, que sea fina, media o normal. Y esta de gruesa y muy gruesa en realidad no la vamos a aplicar, ¿ya? De esa manera es que nosotros seleccionamos nuestras tolerancias lineales y nuestras tolerancias angulares. De tal manera de que al momento de venir acá al plano, en este caso tengo la mayoría de mis cotas, según lo que estoy viendo de acuerdo a la pieza, que van a trabajar con tolerancias que son normales, ¿no? Tanto para lineal como para angular. Para poner el tema de la tolerancia, lo que vamos a hacer es, no vamos a entrar al modo de edición del cajetín. Lo vamos a poner como texto, porque puede que este plano tenga una tolerancia y este otro plano de acá tenga otra tolerancia. Entonces, si yo edito esto a través del cajetín, voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque me va a aparecer en todos mis planos el mismo texto que voy a poner acá, que no es lo que estamos buscando, ¿ya? Entonces, este texto que nosotros vamos a introducir acá dentro de lo que son las tolerancias lineales, en este caso esto va a ser una tolerancia normal, ¿no? Ahora esto de acá no recuerdo si era el tamaño de letra, lo vamos a seleccionar, creo que no era, lo vamos a hacer un poco más pequeño. Ahí está. Ahí está. Entonces, por una parte tenemos acá la tolerancia normal para la tolerancia lineal y tenemos para la tolerancia angular también la normal, ¿no? Entonces seleccionamos acá y esto de aquí es 1.5. Ahí está. De esa manera nosotros tenemos lo que es el acabado, tenemos lo que son las tolerancias, ¿no? Tanto lineal como angular, ¿ya? El siguiente paso es establecer lo que es el acabado superficial. Para el acabado superficial, de la misma manera aquí como estábamos viendo esto, tenemos esta tablita de acá que contiene algunos datos sobre las rugosidades. Y lo que nos interesa a nosotros en este momento de esta tablita es esto y esto, ¿no? Ya les estaba comentando hace un momento, miren, cuando nosotros trabajamos con la parte de el desbaste, el corte de material, el mecanizado, la herramienta que estamos utilizando le va a dar un acabado superficial a la pieza. ¿Qué es este acabado superficial? Nosotros tenemos la superficie de la pieza visto a nivel macro, o sea, sin ningún tipo de ampliación, se ve casi una línea recta, ¿sí? Pero si nosotros agarramos y esto de acá lo vemos a nivel micro, o sea, ya a nivel microscópico, la rugosidad de las piezas viene así. No es regular, ¿no? No es regular. Y esto de acá puede variar, o sea, puede que esto esté así, puede que en otro caso sean desviaciones más pequeñas, o puede ser en otro caso que sean casi rectas, ¿no? Que sean casi rectas. Entonces, esto de acá generalmente lo definimos por el proceso con el cual nosotros estamos mecanizando, estamos cortando, ¿no? Si ustedes agarran y cortan una pieza con una sierra mecánica, no es lo mismo que hagan el corte con un disco de galleta. Si nosotros agarramos y hacemos oxicorte, peor todavía, el acabado superficial va a ser completamente diferente, ¿ya? Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta acá lo siguiente. El acabado superficial, que generalmente tiene este tipo de características, tal vez no es el que yo quiero para mi pieza. Y generalmente pasa así, ¿no es cierto? Cuando ustedes hacen algún corte, por ejemplo, con el tema de los perfiles de construcción, un tubo cuadrado, un angular, cuando ustedes hacen algún tipo de corte, ¿qué es lo que hacen después? Van a quitar las rebabas, van a tratar de alisar la superficie, ¿no es cierto? Entonces, para eso es lo que entra esto de acá.
Tenemos esto acá que es el símbolo base, que es, así como su nombre lo indica, es el símbolo base de lo que es el acabado superficial. Y acá tenemos estos dos de acá que nos interesan, este y este, que es llegar a un acabado superficial utilizando algún proceso de mecanizado, como en este caso, o tal vez no utilizar ningún método de mecanizado, pero la superficie de la pieza que yo voy a adquirir, que yo tengo que utilizar, tiene que tener alguna propiedad de rugosidad, de acabado superficial. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en el caso de mecanizado, así como les decía, hay algunas situaciones en las que nosotros tenemos que agarrar y alisar la superficie, mejorar las características de la superficie. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes hacen el diseño de una máquina? Tienen los planos, posteriormente tienen que fabricar y antes de que ustedes puedan, por ejemplo, ponerle las capas de pintura a la máquina, lo que ustedes hacen es toda la parte de la superficie, pueden adquirir un disco tipo flap y comenzar a hacer una limpieza de toda la superficie hasta llegar a un acabado superficial. Puede ser también que al momento de mecanizar un eje, las primeras capas para hacer el desbaste y llegar al diámetro las van a hacer con una cuchilla y después van a utilizar otra cuchilla que les permita mejorar el acabado superficial que tiene ese eje, ¿sí? Entonces, de distintas maneras se puede utilizar. En cualquiera de esos casos, estamos hablando de arranque de material, estamos hablando de desbaste, de mecanizado. Por lo tanto, estamos hablando del uso de este símbolo de acá, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede si yo, por ejemplo, necesito un acabado, una pieza que tenga un acabado superficial, pero no voy a llegar a ese acabado con mecanizado, ¿no? La pieza ya tiene que tener ese acabado superficial. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que, por ejemplo, en el caso del acero inox, el acero inox ya tiene un buen acabado superficial y no necesito desbastarlo, no necesito tocarlo, sino que se quede así como está. Entonces, en este otro caso yo especifico el acabado superficial que tiene que tener mi placa de acero inox, porque de acuerdo a la norma con la cual ha sido fabricado la chapa de acero inox, viene con alguna variación en el acabado superficial también. Entonces, en esos casos, por ejemplo, yo no necesito, no requiero hacer arranque de viruta, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos este símbolo de acá y este símbolo de acá. Llegar a un acabado superficial a través de un proceso de mecanizado o contar con un acabado superficial pero que no incluya ningún tipo de proceso de mecanizado. Tenemos estos dos, ¿ya? Entonces, después de esta tablita, bueno, una vez que hemos visto esto de los símbolos, la siguiente tabla es ver el tema de los valores de acabado superficial. Pero antes de entrar a eso, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, tiene alguna consulta, alguna pregunta de esto. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta o desean que les repita algo tal vez? Ya, nadie dice nada. Bueno, entonces tenemos por aquí los símbolos de acabado superficial. Lo siguiente que les quiero mostrar son los valores, ¿no? Entonces, los valores que estamos viendo en este momento corresponden a valores de tabla para acabado superficial, ¿ya? Considerando distintos tipos de proceso. Considerando distintos tipos de proceso, ¿no? Miren, no es complicado. Lo que sí hay que tener un poco de cuidado. Los valores con los que ustedes van a trabajar, tenemos valores aquí abajo, estos de acá, y estos de acá, rugosidades en micropulgadas, estas rugosidades en micrones y en micropulgadas,
y estos otros de acá, que es de acuerdo a alguna categoría. Los que nosotros vamos a utilizar están en micrones, ¿ya? O sea, estamos trabajando con esta parte de aquí arriba, ¿ya? A ver, entonces tenemos estos acabados de acá. Por otra parte, tenemos los procesos. Estos procesos tienen rangos, ¿no? Por ejemplo, acá el oxicorte, miren, tiene un rango desde 50 micrones de rugosidad hasta 6.3, tomando en cuenta el efectivo que generalmente genera el oxicorte, que es de 25 a 12.5, ¿ya? ¿Cómo es que nosotros representamos esto? Si yo a través de oxicorte voy a llegar al acabado superficial de mi pieza, voy a tener este símbolo, ¿no? Este símbolo de acá que es de mecanizado, bueno, el oxicorte se considera también algún tipo de mecanizado, y voy a poner aquí el RA que simboliza la rugosidad, el RA, que en este caso va a ser de 12.5. Puede ser 25 o 12.5, dependiendo de las características con las cuales estoy haciendo el corte con oxicorte, ¿ya? Entonces, podría ser un RA de 25 o de 12.5. Si se dan cuenta, no sé si alguna vez han visto cómo queda el acabado superficial del oxicorte. 12.5 llegaría a ser un acabado superficial no muy bueno, ¿no? Cuando ustedes hacen el corte por oxicorte, la superficie queda bastante rugosa, incluso hasta el tacto, ¿ya? De esa manera, miren, yo tengo acá distintos procesos. Tengo aserrado, tengo cepillado, limado, taladrado, tengo fresado, ¿no? Fresado, tengo brochado, escariado, mandrinado, rectificado, que era algo que preguntaba hace un momento uno de los compañeros, pulido cilíndrico, el otro que es el rectificado, alisado, bruñido, lapeado. Entonces tenemos distintos tipos, ¿no? Entonces, de acuerdo al proceso que estoy yo utilizando para el acabado superficial, podemos determinar el valor de la rugosidad con el cual nosotros vamos a trabajar. Aquí hay una relación, ¿ya? De alguna manera tenemos una relación. ¿A qué se refiere esto de la relación? Se refiere a lo siguiente. Dentro de la relación que nosotros tenemos de tolerancias lineales angulares, debe haber una cierta afinidad con el acabado superficial. ¿A qué me refiero? Si yo estoy utilizando, por ejemplo, miren, esto está por columnas, poco esmerado, esmerado, fino, refinado, es como decir, bueno, estos dos de acá vendrían a ser como el fino que nosotros hemos visto, este de acá vendría a ser el normal y este vendría a ser el grueso, ¿no? Si yo digo que el mío va a ser esmerado, básicamente el trabajo que yo voy a tener con las tolerancias tendría que ser por lo menos medio o normal, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene relación esto directa con las tolerancias de medida que nosotros estamos utilizando, ¿ya? No puedo tener acá algo poco esmerado y que al final esté trabajando con tolerancias lineales, angulares, finas en el plano, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Hasta acá me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Todo el acabado, el rectificado de un cilindro, ¿cómo sería? No entiendo la pregunta, Rodrigo. Rodri, si me puedes especificar un poquito más la pregunta, no la estoy entendiendo bien.
Todo bien. Ya. Ya, bueno, sí. En la misma tablita, no sé si te entendí bien, tienes el proceso de rectificado. Entonces, el proceso de rectificado aquí te está dando un rango, ¿no? Del tipo de acabado al que vas a llegar. Ahora, es un rango, o sea, dentro del rectificado hay distintos tipos de proceso y tiene sus propias herramientas. Es por eso que aquí te muestran un rango. Hay máquinas de rectificado que seguramente te van a sacar piezas con una precisión más elevada que otras. Y es por eso que tienes acá el rango, ¿no? Entonces, estos son rangos, pero ustedes tendrían que conocer las características de la máquina, ¿ya? Y con esto, miren, estaríamos completando la parte de acabado aquí abajo. Antes de comenzar a ya acotar esto, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta. Ahora, si en las máquinas ya vienen incluidas las milésimas para sacar la precisión, para más. Correcto, ¿no? Entonces, eh, por eso les decía, depende mucho de la máquina, ¿no? Depende mucho de la máquina. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, para esta pieza de acá, podríamos seleccionar, no sé, tal vez como gran parte va a ser fresado, podríamos utilizar fresado, un fresado pero que tenga un acabado superficial, tal vez de 3.2 a 1.6, ¿no? Entonces, vamos a insertar acá el símbolo. Miren, acá en la pestaña de anotar tenemos el símbolo. Despliego esto y tengo aquí un sector que dice superficie, ¿ya? Entonces, acá ponemos esto, clic derecho, continuar y un, un segundito, por favor, chicos. Ya, perdón, chicos. Eh, sí, el casillas viene el otro que es el Sharkus. Bueno, el casillas es mucho más completo, ¿no? Para la parte de cálculos. Pero yo no estoy tocando mucho esa parte porque en realidad a mí me interesan más estos valores porque estos valores van en el plano. Ahora, si alguno de ustedes maneja el Casillas también tiene parte de la información que yo les estoy proporcionando. El Sharkus también. Solo que el Sharkus es muy resumido, el Casillas es mucho más completo. Para las personas que trabajan con el área mecánica, el Casillas es uno de los libros en teoría de bolsillo, porque creo que no entra tanto en un bolsillo, eh, que tiene toda la información resumida, ¿no? Tiene toda la información resumida, ¿sí? Entonces, gracias por el comentario, Rodri. Gracias por el comentario, Tocayo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a continuar acá con los planos. ¿No? Estábamos hablando del acabado superficial. Para establecer el tipo de acabado, hemos dicho este es el símbolo general. Este es con mecanizado y este de acá es sin mecanizado. Entonces, en este caso, este es con mecanizado, ¿no? Entonces, esto es con mecanizado y acá, donde tenemos el primer recuadro, yo voy a poner el RA, ¿no? Entonces, el RA en este caso es, perdón, aquí está mi tablita. Entonces, en este caso estábamos viendo con o 3.2 o 1.6. Yo le voy a poner 3.2 porque en realidad la pieza no requiere tampoco tanta precisión. Entonces, le vamos a poner un 3.2, ¿no? En esta parte de acá arriba, yo puedo especificar el proceso que yo estoy empleando para llegar a este acabado, ¿ya? Entonces, perdón. Entonces, en este caso, bueno, acá me indica que es fresado, entonces yo le voy a poner fresado, ¿sí? Le vamos a poner fresado.
Entonces, de esa manera yo tengo acá ya mi símbolo. Tenemos ya acá el símbolo. Hay que ver de acomodarlo, cosa de que no se salga, ¿no? Ahí. Entonces, tengo ya las tolerancias, tengo ya el acabado. Y de esta manera tenemos ya las características para que podamos continuar con esto. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, hay que comenzar ya a sacar todas las cotas de la pieza, ¿no? Por una parte aquí ya había iniciado con este objeto, entonces aquí ya tenemos una cota. Vamos a comenzar a poner el resto, ¿no? Acá, por ejemplo, me falta un detalle con respecto a este arco. El tema de que esto debería extenderse, perdón, debería extenderse hasta aquí, esto, de esta manera, ¿sí? Entonces, ponemos la cota y vamos a comenzar a establecer los radios, ¿no? Tengo por una parte un radio acá, que es de 26, ahí está. Lo bueno es que como esto ya está configurado para que no salga con decimales, entonces no me van a salir los decimales, ¿no? Tengo otro radio por acá que es de 17. Miren, estoy evitando de que los valores estén entre medio de las líneas de arista, ¿no? Para no tener ningún tipo de problema. Vamos a comenzar con los diámetros. Acá tengo un diámetro. Acá habíamos dicho que los diámetros no llevan el símbolo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo elimino el símbolo de este diámetro? Vienen acá a la parte de texto y en donde dice ocultar valor de cota, lo vamos a ocultar y vamos a poner el valor que corresponde, que es de 20, ¿no? Ahí, y esto es 20. Lo mismo de este lado, miren. Este es 18, vamos a ocultar y vamos a poner el valor de 18. Ahí está. Muy bien, tenemos los radios, tenemos esta longitud total de acá. Yo les pregunto, tengo esta longitud, tengo el radio acá que es de 26. ¿Necesito poner esta cota de 72? ¿Será necesario? Ya no es necesario, sería una cota redundante, ¿no es cierto? Ya, vamos a continuar. Por otra parte, algo que sí necesito, y acá, bueno, vamos a tener que reacomodar un poco la pieza. Y esta cota de acá la voy a borrar por el momento. Necesito esta distancia de acá, desde aquí hasta este centro para esta perforación. Necesito esta cota. Ahí. Y ahora sí puedo poner la cota total. Ahí. Después necesitamos las distancias de separación. Por una parte necesito desde... Aquí está. Necesito desde acá hasta acá una cota. Ahí está. Vamos a hacer una combinación. Acá tenemos la otra cota. Estamos combinando cotas en serie y cotas en paralelo. Ahí está. Ahí está. Por otra parte, aquí nos está faltando dos cotas más. La cota de profundidad que la voy a poner acá, que bueno, en realidad la puedo poner de este lado o también la puedo poner de este lado de acá, porque es la misma, ¿no? Tengo la cota de profundidad y hay una cota más que me falta acá, que es esta distancia de acá, ¿no? Entonces, esta cota de acá yo la voy a poner tal vez desde aquí hasta aquí. Esta cota.
Ahí está. ¿Sí? Muy bien. De esta manera, miren, creo que con esto ya tenemos absolutamente todas las medidas. Eh, no nos falta absolutamente nada más. Tenemos las medidas, tenemos por otra parte las tolerancias y tenemos el acabado superficial. ¿Sí? Muy bien, hasta acá me gustaría saber si tienen alguna consulta, alguna duda para pasar al siguiente ejemplo. Todo bien, Inge. Ya, muy bien. Entonces, acá vamos a cambiar la pieza. Aquí está. Y vamos a trabajar con esta otra, ¿no? Tenemos esta otra pieza y bueno, en esta otra pieza de la misma manera hay que llenar estos parámetros. Nos vamos acá a texto. Entonces, este texto es, en este caso vamos a seguir utilizando la normal. Ahí está. Normal. Ahí. Nos faltaría el tema de acabado superficial. En este caso, vamos a seguir utilizando el mismo. Tenemos por acá nuestro acabado superficial. Como les decía, vamos a seguir trabajando con el mismo. En este caso, tal vez ya no 3.2, lo vamos a poner 1.6. Ahí. Y con esto ya podríamos comenzar con la parte de acotamiento. Entonces, a ver, vamos a comenzar con la parte de acotamiento, ¿no? Por una parte, tenemos acá la longitud total del objeto. Ahí está, tenemos esto de una parte. Por otra parte, tenemos esto de acá. Ahí está. Podemos comenzar a establecer los radios. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Este de acá, no se olviden, ¿no? Ocultamos el valor y acá le ponemos el valor pero sin el diámetro. Por acá tenemos este otro que tiene un radio de 10. Por acá también tenemos empalmes, ¿no? Pero son empalmes bastante pequeños. Entonces, ahí está. No llega a ser un empalme, no me está detectando el radio. Entonces esto de acá no llega a ser un empalme, ¿ya? Entonces tenemos esto, hay que establecer estos de acá también. Este de acá, ahí está, radio 4. Tenemos un eje de simetría de este lado, por lo tanto, bueno, he puesto la cota de este lado, no necesito ponerla a este otro lado, ¿no? Porque en realidad llega a ser lo mismo, ¿sí? Lo que sí necesito acá es establecer esta cota. Necesitamos esta otra de acá, que es la distancia de centros de esta. Necesitamos esta de acá. No se preocupen, miren, ahorita me estoy saliendo del margen. Más adelante voy a ver de acomodar. Entonces ya tenemos estas medidas. Ahora sí podríamos tal vez bajar un poco esto. Ahí. Y ahora sí está un poco más acomodado, ¿no?
Ya tenemos esto. Ya. Antes de continuar con esta parte de acá, miren, esta vista es una vista bastante importante, tiene mucha información. Todavía no pondré esta cota de acá, es más, esta cota de acá creo que la vamos a utilizar desde este lado, ¿no? Y esto que estábamos poniendo acá, bueno, aprovecharemos el radio y lo vamos a poner de este lado, ¿no? Lo vamos a poner de este lado, ahora sí. Y vamos a poner la distancia de esta parte de acá. Ahí está. Vamos a aprovechar en este lado esto. Y así podríamos reducir tal vez algunas cotas acá, como por ejemplo esta cota de acá. Esta de 23, miren, yo la puedo eliminar y puedo utilizar esta vista de acá, y eso es para que no se sature. Miren, para eso son las vistas a detalle. O sea, hay que tratar de no saturar en una sola vista todas las cotas. Hay que tratar de distribuir. Entonces, miren, acá yo podría aprovechar esto, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, ahora sí, a ver, tenemos desde acá hasta acá, ¿no? Ahora sí ya podemos ver de acomodar esto. Ahí, a ver. Ahí creo que ya está. Entonces, ahora sí creo que ya podríamos poner esta cota total de este lado. Ahí está. Y acá podríamos aprovechar para poner los anchos, ¿no? Entonces, por una parte necesitamos esto de acá. Aquí. Necesitamos este otro de acá, de este lado. Acá. Tenemos este de acá. Si está bien, corresponde a este. Esta altura. Acá. Estoy haciendo un cruce de líneas auxiliares. ¿Es permitido hacer esto? ¿Qué opinan, chicos? ¿Es permitido hacer lo que estoy haciendo? Es aceptable. No estoy cruzando la línea de cota, solo las líneas auxiliares. ¿Ya? Un segundito, por favor. ¿Ya? Entonces, a ver, sí es aceptable esto, porque nuevamente, como les estaba comentando, no estamos cruzando la línea de cota en realidad, sino estamos cruzando líneas auxiliares. Sí es permitido, sí puedo hacer esto, ¿sí? Por otra parte, necesitamos esta medida de acá, ahí. Y necesitamos esta otra medida de acá. Esta que la podemos poner de este ladito. Ahí. Y podríamos poner esta desde acá hasta acá. No necesito ya poner el ángulo de este lado, ¿no? Porque la cota básicamente está aquí, ¿sí? Con eso creo que tenemos ya todas las medidas, ¿no? Tenemos absolutamente todas las medidas. Muy bien, chicos. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta.
Estos planos que estoy elaborando, posteriormente los voy a guardar como PDF y los voy a subir a la plataforma para que tengan como un material de respaldo, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con estos otros de acá que tenemos. Aquí. Y no se olviden, ¿no? Lo primero que vamos a hacer de este lado es poner el tema de las tolerancias. Nos vamos a anotar. Voy a seguir trabajando por el momento con las tolerancias normales. Una tolerancia normal. Acá. Acá igual su tolerancia normal. Vamos a poner su acabado superficial. Yo estoy manteniendo el mismo, pero en realidad ustedes tendrían que seleccionar, ¿no? De acuerdo al tipo de proceso con el cual están pensando fabricar la pieza, ¿no? Entonces yo ahorita estoy utilizando el mismo solamente como referencia de ejemplo. Muy bien, entonces tenemos acá las piezas, acá tenemos una vista de talle. Vamos a aprovechar la vista de talle para sacar la medida acá de la circunferencia. Y esto de acá es 13. Muy bien, vamos a continuar. Entonces acá tenemos igual otra medida. Esto va a venir de este lado. Vamos a ocultar y esto de acá es 20, ¿no? Hay que procurar de que esto no ocurra. Miren, ahorita está chocando, no hay problema, lo vamos a jalar a un costado, ¿sí? Tenemos acá otra cota. Ahí está. Esto de acá, bueno, en este caso sí requerimos algún ángulo de referencia. Vamos a poner de este lado. Después, lo que podríamos hacer es, acá podemos aprovechar también las medidas de altura, ¿no? Entonces vamos a agarrar desde aquí hasta aquí, tenemos una altura. Ahí está. Esta otra de acá, ya no me conviene ponerla de esta forma, entonces vamos a utilizar en este caso cotas en paralelo, ¿no? Para que no tengamos el problema de choque. Ahí está. ¿No? Traten de que, miren, en algunos casos el programa no siempre les guía con la distancia, la primera cota a 10 milímetros. Entonces, ustedes pueden reacomodar, porque por ejemplo ahorita estamos por fuera de los 10 milímetros. Esto debería ser más o menos por ahí. Lamentablemente el programa, o sea, hay un momento en el que no reconoce, entonces ustedes manualmente tienen que poner, ¿no? Tienen que tratar de acomodar. Ahí. Después tenemos estas alturas. Necesito estas distancias, ¿no? Entonces vamos a comenzar acá. Por una parte tenemos acá un radio. A ver, vamos a poner el radio. Ahí está. Ahí, muy bien. Necesitamos esta longitud de acá también. Esto viene por acá. Necesitamos esta distancia la podemos sacar desde aquí, pero previo a eso hay que poner también el tema de... Sí, está bien. Nos vamos a poner por una parte esto de acá. De este lado vamos a poner esta otra cota de acá. De este lado. Y finalmente vamos a poner acá una cota total, ¿no? De todo. De este lado de acá. Después necesitamos saber este ancho de acá. Para eso, esta A que tenemos aquí nos está un poco incomodando. La vamos a mover al otro costado.
Y vamos a sacar las distancias, ¿no? En este caso, como esto no es simétrico, yo necesito especificar esta distancia por una parte. Ahí. Y esta otra por acá. ¿Vieron? No es simétrico, no está exactamente en el centro, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado. Y finalmente está nuestra cota de aquí. Después necesitaríamos conocer esta medida de acá, ¿no? Entonces esta medida la vamos a sacar de este lado por acá. Muy bien, esta nos sigue estorbando, la vamos a seguir moviendo y la vamos a dejar de ese lado. Entonces, de esta manera, miren, ya tendríamos casi todas las medidas. Si está bien, ya tenemos todas las medidas, ¿no? Tenemos los anchos, tenemos las alturas, tenemos las distancias de centros, ¿no? Tal vez acá nos faltaría la de esta circunferencia, ¿no? Entonces, desde aquí hasta aquí necesitamos esta distancia más. Con eso creo que ya estaría completo. ¿Sí? Muy bien, chicos. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda. Se están cruzando las líneas de cota con el triángulo. ¿En qué parte? A ver. Las líneas de cota con el triángulo. ¿Con qué triángulo? ¿Era con el otro plano? Perdón. Se está cruzando. Todavía no logro ubicar con qué triángulo. ¿Te refieres a este triángulo? Porque en este triángulo ahorita no hay ningún cruce de cotas. Mira, este está saliendo de acá, entonces no hay cruce. Este está aquí adentro, este está adentro, este está... Bueno, no veo exactamente ningún cruce de cotas. A ver, en el anterior decía por acá, esto de acá, mira, en el triángulo, en este de acá, estamos cruzando, pero esta es una línea auxiliar y esta es una línea auxiliar, ¿no? No son líneas de cota. Entonces, no hay ningún problema mientras no crucemos las líneas de cota, ¿ya? Muy bien, chicos. Hasta acá, no sé si tienen... Ya, perfecto. Muy bien, Samuel. A ver, un segundito, vamos a listar la siguiente pieza, por favor. Muy bien, chicos, a ver, este va a ser el último ejemplito, porque en realidad solamente hemos trabajado hasta esta pieza. Y con eso estaríamos concluyendo. La clase que no pudimos reponer el viernes, Eric, has entrado un poquito tarde a la clase. La estamos reponiendo ahora. Estamos viendo he tratado de resumir toda la información, porque en realidad solamente la parte de tolerancias y la parte de acabado superficial era lo que teníamos que ver el día viernes y hoy día teníamos que hacer los ejemplos. Entonces he tratado de resumirlo, cosa de que no nos demore, no nos pase mucho tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, miren, ya estamos viendo de cubrir lo del día viernes y bueno, estamos viendo lo de hoy más, ¿no? Entonces, solamente nos falta un ejemplito más. Les ruego un poquito de paciencia, por favor. He tratado de resumirlo para que no nos demore mucho tiempo, ¿sí? Entonces, nos falta un ejemplito más que vendría a ser... ¿Dónde está? Que vendría a ser este de acá, ¿no? Esta vendría a ser la última pieza, ¿sí? Entonces, muy bien. Entonces, para esta pieza de acá, vamos a comenzar a sacar algunas cotas. En este caso, la línea de corte de sección nos dificulta un poco el sacar las medidas, ¿no? Pero tampoco es tan difícil. Miren, vamos a tratar de subsanar. Vamos a sacar de un costado 1.
de esta manera. Y del otro costado, este otro de acá. Aquí no nos está apareciendo como diámetro, no se preocupen, pero es porque no es una circunferencia completa, ¿no? Aunque aquí nos está mostrando como circunferencia completa. A ver, vamos a ver de subsanar esto de acá. Lo que sucede es que esto de acá está entrecortando con esta parte de aquí. Entonces, de esa manera es que no nos está reconociendo la circunferencia completa, ¿ya? Lo que vamos a hacer acá es, miren, en la cota vamos a hacer clic derecho y vamos a ir donde dice opciones, precisión. A ver. Tendría que estar por acá. No estamos hablando de precisión. Con recodo, directriz a partir del centro. Extremos en el interior. No, tampoco. A ver, vamos a tratar desde... No nos va a permitir. Está entrecortado, es por esto de acá, ¿no? No está completa la circunferencia. La vamos a dejar solamente como radio. No nos va a permitir ir de un extremo al otro, ¿ya? Tenemos los radios. Tenemos por otra parte esto de acá. Este otro radio de acá. Ahí. Estos de acá no me conviene hacerlo acá. Lo vamos a tratar de hacer desde este lado, ¿no? Por aquí uno. Aquí abajo podríamos poner el otro, ¿no? Ahí. Después de esto, ¿qué más necesitamos? Necesitamos algunas distancias, ¿no? Entonces, tenemos una distancia desde acá hasta acá. Ahí. Tenemos la siguiente distancia hasta acá. Perfecto. Tenemos esta distancia más de este lado. Necesitamos algunos datos más. A ver. Esto de acá lo vamos a mover un poco arriba. Vamos a sacar esta medida. Ahí está. ¿Qué más necesitamos? Tenemos el ancho. Tenemos este ancho de acá. Nos falta tal vez esta altura, ¿no? Esta altura que, a ver, vamos a ver más adelante dónde acomodarla, ¿sí? Vamos a terminar de sacar las medidas. Necesito sacar esta medida de acá, que viene de un extremo al otro. Pero primero las circunferencias, antes de que me olvide. Estas circunferencias de acá. Acá. Después podríamos sacar... Esto de acá es del diámetro, entonces esto ya no lo toco. Esto lo hemos acotado aquí y lo tenemos acá también. Es la parte del diámetro. Necesitamos, ¿qué más? A ver. Esta parte del centro. Esto lo tenemos en este momento aquí, ¿no? Esto de acá lo vamos a ver de acomodar. Por acá. Esto hay que ver de recorrer un poco, ¿no? Por ahí. Por ahí. Muy bien. Necesitamos esta otra distancia de centros y lo mismo con esta parte del centro, ¿no? Necesitamos esto de acá. Siempre tratando de que no repitamos ninguna cota, ¿no? Para no tener el problema de las cotas redundantes. De acá no podemos sacar más cotas. Hasta ahí tenemos absolutamente todo. Y podríamos poner tal vez el tema de las circunferencias. Entonces, para eso, miren, vamos a sacar acá una cota de circunferencia. Esto es 18. Entonces, le vamos a poner, miren, 4 por 18. ¿Qué estoy haciendo con este 4? Lo que pasa es que estas 4 circunferencias que están viendo acá tienen el mismo diámetro. Entonces, no las voy a acotar todas, ¿no? Entonces basta que ponga 4 por 18, entonces quiere decir que esta tiene 18, esta 18, esta 18 y esta 18, ¿no? Entonces, tal vez acá nos faltaría algunos detalles más con la parte de los ángulos. Acá necesitamos un ángulo. Por acá necesitamos otro ángulo. A ver, vamos a seleccionar algo bien. Ahí está. Hay que seleccionar entre líneas.
entre esta línea y no el punto, ¿no? De entre esta línea y esta otra. Ahí. Y con eso creo que ya tendríamos absolutamente todas las medidas. Nos faltaría esta altura de acá, ¿no? Entonces, esto de acá un poquito lo vamos a recorrer. Necesitamos todavía aquí algunos datos. Vamos a poner esta medida acá, ¿no? No necesito poner la de arriba, esta de acá, porque esta de acá es básicamente esta. Entonces sería una cota redundante también, ¿no? Y con eso básicamente creo que ya tendríamos hecho todas las piezas, ¿no? Muy bien, chicos. Hasta acá no sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, tienen alguna pregunta, algún comentario. Muy bien, chicos. Nuevamente les agradezco y me disculpo por la anterior sesión. La verdad ha sido algo que se ha escapado de mis manos. Les mando un saludo bastante grande y la sesión la voy a dejar grabada en ambas clases que teníamos el día de hoy, el día viernes. Y esto que acabamos de hacer lo voy a convertir a PDF y lo voy a subir también a la plataforma. ¿Ya? Muy bien, chicos, les agradezco nuevamente la atención y les mando un saludo bastante grande. Que estén bien, chicos, nos vemos.